porque estamos celebrando mi esposa y yo 15 años de casados. La verdad, gracias a Dios por eso, esperemos que sean muchos más. Y bueno, pues el día de hoy quiero aprovechar, el Señor puso en mí este tema, aprovechando pues un tema enfocado hacia los matrimonios, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy se llama el matrimonio, un pacto inquebrantable, ¿sí? El matrimonio, un pacto inquebrantable. Les pido a mis hermanos que vayan al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Vamos a dar lectura a algunos versículos. Mateo, capítulo 19, versículo 4. Cuando lo tengan, así un fuerte amén, así como si hubieran desayunado. No hubo pan, ni modo, estamos en ayuno. No, pero bueno, ahorita para entrarle rico al fondillo. ¿Ya? Mateo 19, capítulo 4, ¿ya lo tienen? Amén. Este es el Señor Jesús, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Él respondió, les dijo, este es Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú has apartado para nosotros. Agradecemos tu bondad, tu amor y misericordia. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a nuestro corazón, a nuestra mente. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que trabaje en nuestra vida para el bien de nuestros matrimonios. Sana nuestros corazones, Señor, sana nuestra alma, para que podamos honrarte y glorificarte como tú mereces. Padre, que seas tú, Señor, el que hable a través de este siervo. Padre, te pido, por favor, que tú me guíes, que me des gracias, Señor, para el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como vemos aquí en el capítulo 19, podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo está aclarando ciertos conceptos en cuanto a lo que es el matrimonio y el divorcio. Y en estos versículos que acabamos de leer, el Señor Jesús hace referencia a las Escrituras. Por eso dice, ¿acaso no habéis leído? ¿Ves? El Señor Jesús hace referencias a las Escrituras y nos recuerda que Dios creó un hombre, ¿verdad? Dios creó un hombre. Y Dios le creó a ese hombre una mujer. O más bien, Dios formó para ese hombre una mujer que era exclusivamente, repito, exclusivamente para ese hombre. De tal manera que Adán no podía divorciarse de Eva, ni tampoco podía tomar otra mujer, no podía repudiarla. ¿Por qué? Porque simplemente no había otra mujer. Lo mismo con Eva. Eva no podía tomar otro hombre porque no había de dónde elegir. Solamente tenía Adán. Eva, como ya sabemos, había sido formada de una costilla de Adán. De modo que si Adán se atrevía a repudiar, a rechazar, a despreciar a Eva, eso, mis hermanos, equivalía a desconectarse, a desunirse o a romper una parte de sí mismo. Entonces, lo que hay que ir entendiendo, mis hermanos, es de que todos los que estamos casados, ¿verdad? Los que hemos tomado esa decisión de casarnos, ve entendiendo que esa mujer, ese varón, que es tu esposo, que es tu esposa, es una persona que Dios creó, que Dios formó exclusivamente para ti. ¿Sí? Y que si tú te atreves a repudiarlo, a rechazarla, estarás rompiendo algo que pertenece en ti. ¿Sí me explicó? Entonces ve contextuando, mis hermanos, lo importante que es el matrimonio. Ahora, en el versículo 5 se nos presenta lo que podemos considerar como una ley fundamental del matrimonio. Dice el versículo 5, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. A ver, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que el vínculo, el lazo, la relación que une al hombre con su esposa, con su mujer, a los esposos, es más fuerte o debería ser más fuerte que el vínculo o la relación que los une con sus padres. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es decir, en el momento que tú te casas, ¿sí?
la relación que hay, esa unión que tú tienes con tu esposa, con tu esposo, esa relación tiene que ser más fuerte, más entrañable que la relación que tienes con tus padres. Ahora, esto no se debe de malinterpretar, porque ¿acaso puede un hijo abandonar a sus padres? ¿Debe un hijo abandonar a sus padres? ¿O un padre debe abandonar a sus hijos? Por supuesto que no, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, ¿verdad? Tenemos que respetarlos, cuidarlos, ayudarlos, apoyarlos en la medida de lo posible, así como también los padres tienen la responsabilidad de amar, criar, educar, instruir, corregir a sus hijos hasta cierta edad en la que los hijos pues se valen por sí mismos. Aunque el consejo del padre, aunque ya seamos adultos, el buen consejo de los padres siempre tiene que ser aceptado por los hijos. Y repito, el buen consejo. Y esto, mis hermanos, porque a veces hay padres que, bueno, sus hijos se casan y hay padres que quieren seguir controlando la vida de los hijos, ¿sí? O hay hijos que todavía pues están muy dependientes de papá y de mamá. Entonces, si tú ya te casaste, si tú ya estás casado, mi hermano, mi hermana, o sea, las parejas cuando se casan, dice aquí que por esto, ¿por cuál razón? Porque tú ya te casaste, porque te estás uniendo con tu esposa, con tu esposo, debes de independizarte. Dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Ahora, hay veces que cuando los matrimonios, las parejas se casan jóvenes, es normal pues que de repente pues vivan en la casa de los papás, de los suegros, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que vayan agarrando impulso, carrera. Pero oye, si ya llevas 10 años viviendo, 15 años viviendo con tus papás, ya hasta tienes hijos y aún no te has independizado, pues ya te estás tardando. ¿Por qué? Porque por eso te casaste. ¿Para qué te casaste? Para formar a tu familia. Y tienes que ser responsable de tus deberes como padre, como líder de tu casa, como sacerdote de tu hogar. Tú también, mujer, tienes que ser responsable de tus tareas y realizar esas tareas que como mujer tienes dentro del matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vives con los padres sí es una bendición, pero muchas veces los papás tratan, porque estás en mi casa, las cosas se hacen así, y si te parece, ¿sí? O a veces también los hijos llegan al conformismo. Pues ahí está mi papá, ahí está mi mamá, pues que ellos lo hagan, que ellos los cuiden, que ellos esto. No, la responsabilidad de guiar, cuidar, instruir y corregir a los hijos es de los papás, ¿sí? Entonces, tenemos que ver, mis hermanos, ¿sí? Que cuando tú te casas, tienes que tomar tu espacio, tienes que guiar a tu familia. Ya cuando estés tú y tu esposa juntos solos, entonces sí, los dos juntos tienen que darle dirección a ese barco, a esa familia. ¿Sí me explicó? Ahora, cuando busques un consejo, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, fíjate de quién recibes el consejo o a quién se lo estás pidiendo. Eso es muy importante. Fíjate a quién le estás pidiendo el consejo o de quién lo recibes, porque no es lo mismo que tú le vayas y le pidas un consejo, tienes un problema en tu matrimonio y le pides un consejo a tu compadre que está casado, que es un borracho, que golpea a su esposa y que tiene 2 amantes. ¿Sí? O sea, ¿qué te va a aconsejar un tipo así? Ah, compadre, súrtasela para que aprenda, para que vea quién es el macho, quién es el que manda. ¿Es un buen consejo? ¿Sí? O sea, ¿qué te va a aconsejar tu compadre? En cambio, si tú vas y le pides el consejo a un varón que tú sabes que lleva 15, 30 años de casado, que tiene una familia estable, que has visto que han pasado por pruebas, situaciones y las han superado y ves que su familia es estable, que van creciendo, que se aman, pues bueno, y más sobre todo si ese varón es un varón temeroso de Dios y apartado del mal, pues no, hombre, el consejo hasta con gusto. ¿Por qué? Porque no te va a dar lo que él piensa, sino te va a dar el consejo que Dios piensa. ¿Sí me explico? Ahora también, fíjate quién recibes el consejo. Mujer, ¿sí? No es lo mismo pedirle el consejo a tu tía o a tu prima que lleva 2, 3 divorcios y que con el que vive ni siquiera es su marido, ¿sí? Que pedirle el consejo a una mujer que ves que su marido la ama, que ella respeta a su marido, que es una mujer virtuosa. Obviamente el consejo va a ser muy diferente porque te van a aconsejar de acuerdo a lo que Dios piensa, no a lo que ellos consideran. Entonces eso es muy importante. Entonces, si la relación filial entre los padres y los hijos no debe ser violada, mucho menos la relación conyugal, ¿sí? En el versículo 6 se nos da a conocer
la naturaleza del contrato matrimonial. Fíjense, la naturaleza del contrato matrimonial. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Ven? Ya no son más dos. O sea, cuando tú eras soltero, cuando tú eras soltera, tú tenías tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tus metas, y te preocupabas solamente por ti, mientras que tú estabas bien, aunque el mundo estuviera cayendo, mientras que tú estuvieras contento, satisfecho y realizado, lo demás no importaba, ¿verdad? Pero ahora, cuando ya te casas, ¿sí? Ya no son más dos. O sea, tú ya no puedes estar casado y seguir pensando, voy a lograr mis metas, y nada más para mí, y nomás me voy a satisfacer a mí mismo. Mientras que yo sea feliz, no me importa si la chancluda está triste o enojada, yo soy el que me importo, ¿sí? No, ya no son más dos, sino una sola carne. Es decir, vienen a ser como una sola persona. Por lo tanto, debes amar, cuidar y fortalecer la relación conyugal, mi hermano. Porque ahora, dice, son un solo cuerpo, ¿sí? Ahora las metas, los anhelos, los deseos deben de ser compartidos. Tienen que decir, tenemos que esforzarnos por llevar un buen matrimonio, tenemos que esforzarnos por lograr las mismas metas. ¿Sí me explico? Ya no cada quien por su lado, sino ahora son dos, una sola carne, un solo cuerpo. En Efesios 5:28, yo se los leo, nomás tomen nota para que tengan las referencias y después las estudien en sus casas. En Efesios 5:28 se nos da una instrucción a los maridos, pero también quiero, mis hermanas, que ustedes también pues tomen la instrucción y la consideren, ¿verdad? Porque es por el bien de nuestros matrimonios. Dice en Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. A ver, maridos, ¿ustedes aman sus cuerpos? ¿Sí? A lo mejor aman sus cuerpos, ¿de verdad? ¿Sí? A lo mejor no te gusta cómo se ve tu cuerpo ahorita, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando tenías 19 años y te cuidabas, ahorita que bueno, ya se ve el paso de los años y aparte pues también ya se nota ahí la pancita extendida por los tacos, burritos y las Coca-Colas que nos comemos, ¿verdad? A lo mejor ahorita ya el cuerpo ya no nos gusta cómo se ve en el espejo, pero ¿amas tu cuerpo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque tienes que tener un cuerpo saludable, en buen estado, en buenas condiciones, porque a través de tu cuerpo pues puedes trabajar, tener actividades, poder tener ciertos momentos placenteros, ¿verdad? Y para eso pues, tienes que cuidar tu cuerpo lo mejor posible. ¿O acaso de repente a ti te gustaría, serías capaz de pararte en la mesa y azotarte en el suelo, o correr y azotarte en la pared, o de repente empezarte a torcer la mano hasta que te la fractures? O sea, si haces eso estarías completamente loco, estarías loco, Lucas, ¿verdad? O sea, ¿quién en su pleno juicio se lastimaría su cuerpo? Nadie. Entonces dice aquí, maridos, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, ¿sí? A sí mismo se ama. Si tú te amas y te cuidas y tratas de estar bien físicamente, bien saludable, pues tienes que amar a tu esposa de esa manera. Si tú te amas, tienes que amar a tu esposa. Mujeres también, si ustedes se aman, así como se aman, tienen que amar a sus esposos. Entonces, fíjense, hermanos, cómo Dios eleva el concepto del matrimonio. ¿Sí te estás dando cuenta? ¿Ves hasta cómo Dios eleva el concepto del matrimonio? Ya que si tú ofendes a tu esposa, te estás ofendiendo a ti mismo. Si tú maltratas a tu esposa, si tú la insultas, si tú le pegas, si tú la desprecias, si tú la humillas, te estás humillando a ti, te estás despreciando a ti, te estás golpeando a ti mismo. Igual mujeres, ¿sí? Si ustedes menosprecian a sus esposos, se lo están haciendo a ustedes mismas, porque son una sola carne. ¿Sí me explico? Dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, dice la segunda parte del versículo, no lo separa el hombre. Es decir, en algunas versiones dice, lo que Dios unció con yugo, es decir, lo que Dios amarró con yugo, ¿sí? No lo separa el hombre, ¿sí? Aquí se nos está demostrando que el matrimonio fue instituido por Dios, ¿sí? Lo que Dios unió, dice, no dice lo que el hombre unió, sino lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Así, aquí se nos está demostrando que el matrimonio fue instituido por Dios, y el matrimonio que Dios instituyó es un hombre y una mujer que unen sus vidas para estar juntos.
Ya lo que el hombre de repente ha inventado, que un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y al rato no se sorprendan que empiecen a legalizar matrimonios de personas adultas con niños o personas con animales, no se sorprendan, ¿sí? Porque el hombre está tan loco que ya no sabe ni qué inventar. Pero Dios instituyó el matrimonio, un hombre y una mujer. Lo demás, ¿sí?, son locuras del hombre, ¿sale? Entonces, por lo tanto, mis hermanos, esa unión, ese compromiso o ese pacto, porque es un pacto el que hacemos cuando nos casamos, debe ser inquebrantable, ¿sí? Ahora, ¿qué es un pacto, hermanos? ¿Qué entendemos por un pacto? La definición de pacto, de acuerdo al diccionario, dice: un pacto, escucha, es un acuerdo de voluntades por el que dos o más personas, en este caso dos personas, en el que dos personas acuerdan o convienen en asumir determinadas obligaciones y derechos, comprometiéndose a cumplir lo estipulado. A ver, un pacto es un acuerdo entre dos personas en los cuales aceptan o asumen obligaciones y derechos y se comprometen, ¿sí?, se comprometen a cumplir lo estipulado en ese pacto matrimonial. ¿Te acuerdas de lo que prometiste cuando te casaste? Ahorita lo vamos a recordar, ¿sí? Por lo tanto, mi hermano, el pacto, ¿sí?, ese pacto matrimonial, ese pacto del matrimonio, debe ser llevado por los cónyuges de una manera santa, ¿sí? Tu matrimonio tiene que honrar a Dios, tu matrimonio tiene que darle gloria a Dios, tu matrimonio tiene que ser un matrimonio que refleje que tú estás edificando tu casa en la roca, en la palabra de Dios, por medio de Jesucristo, ¿sí? A ese tiene que ser tu matrimonio y debe ser santificado por la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que tienes que buscar el consejo de Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que buscar cuáles son tus obligaciones como esposo, como esposa, como padre. Si tienes que estudiar la palabra de Dios, tienes que escuchar el consejo de Dios y tienes que orar. Tu matrimonio también tiene que ser santificado por medio de la oración, ¿sí? Yo no sé si tú oras, pero debes de orar por tu esposa, debes de orar por tu esposo, la pareja tiene que orar juntos, ¿sí? Esas son las maneras, mi hermano. Si tú sigues estos consejos de santificar tu matrimonio, de santificarlo por medio de la palabra, de apartar tu matrimonio para Dios y orar por tu matrimonio, créeme, mis hermanos, que tu matrimonio va a mejorar, ¿sí? Considera esto, mi hermano. El caminar continuamente en la presencia de Dios, o sea, conforme tú vayas caminando, viviendo en la presencia de Dios, esto ejercerá en la pareja una influencia para poder cumplir sus obligaciones, ¿sí? Y en consecuencia, la relación va a mejorar. ¿Por qué? Porque estás buscando el consejo de Dios, porque te estás llenando de la palabra de Dios y estás entendiendo cuáles son tus obligaciones dentro del matrimonio, ¿sí? Y créeme, mi hermano, que si tu matrimonio está santificado por medio de la palabra y la oración, mi hermano, nada podrá romper tu matrimonio. Nada, ¿sí? Como dice aquí, que lo que Dios unió, no lo va a separar el hombre. Por nada, por mucho que tengas adversidades, traten las personas de romper tu matrimonio, no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque tu matrimonio está fundado sobre la roca, sobre el fundamento que es Cristo. ¿Amén? Amén. Muy bien. Vamos a quiero compartir en este momento 3 aspectos muy importantes dentro del matrimonio. El primer aspecto es el amor en el matrimonio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios, capítulo 13. ¿Sí? El amor en el matrimonio. Yo creo que si alguien ahorita nos preguntara, a ver, para ti, ¿qué es el amor? ¿O tú qué opinas del amor? O dame tu concepto de amor. Yo creo que cada uno de nosotros tendría su propia idea, su propia definición de lo que es el amor. Pero aquí, mis hermanos, realmente no importa lo que yo piense o lo que tú pienses acerca del amor. Aquí lo que realmente nos interesa es saber lo que Dios piensa, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que Dios piensa y vamos a leer el concepto de amor de acuerdo a Dios. 1 Corintios 13, versículo 4 al 7, dice: el amor es sufrido,
es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la definición de amor de acuerdo a Dios. Ahora, te voy a leer estos versículos en otra traducción más sencilla, en un lenguaje más sencillo. Por favor, pon atención, porque estoy seguro que entendiendo estos versículos de una manera con un lenguaje más sencillo, el Señor nos va a empezar a dar jalones de orejas. ¿Sí? Pero aguántense, porque es por nuestro bien. ¿Bien? Yo estoy seguro que conforme vamos leyendo, muchos de nosotros nos vamos a ir identificando ahí, como que, yo hago esto, vas a ver. Dice, el que ama es paciente y bondadoso. El que ama es paciente y bondadoso. El que ama no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Cuidado con los celos, mis hermanos. Cuidado con esos celos enfermizos. ¿Sí? De que, ¿dónde estás? ¿Y a qué horas llegas? ¿Y por dónde vas? A ver, ¿ya? Así de esas de que de repente tú tienes un horario para llegar a tu casa y de repente ya vas media hora tarde y ya te están marcando. ¿Dónde estás? A ver, hazme un paneo del carro, a ver con quién estás. No, mi amor, estoy aquí en la oficina, aquí en el trabajo. A ver, haz un paneo, quiero ver con quién estás. ¿Sí? ¿Por qué te tardaste? Oye, es que tenemos trabajo, hay tráfico, esto. No, ¿dónde estás? Dime, háblame. O sea, cuidado con esos celos. Cuidado con esos celos, son enfermizos, de verdad. ¿Sí? El que ama ese no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. O sea, no te crees la última Coca-Cola del Estadio Azteca. ¿Sí? El que ama no es ofensivo. ¿Sí? Escuchen, el que ama no exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Sí? Aquí nada de que aquí mis chicharrones truenan y aquí se hacen las cosas como yo quiero, a la hora que yo quiero y como a mí me da la gana. ¿Sí? Y si te gusta y si no, a ver, ahí te aguantas. El que ama no exige que las cosas se hagan a su manera. El que ama no se irrita. Es decir, el que ama no se enoja fácilmente por cualquier cosa. ¿Sí? Ay, pues yo no quería chilaquiles. Y luego los huevos, mira, sabes que a mí no me gustan así. No, ya llévatelos, no quiero. Ya, o sea, cuídense. El que ama no se enoja por cualquier cosa. A ver, ¿cómo van sintiendo la orejita? Tóquense, a ver. ¿Ya, calientita? Bueno, ahora va el otro, señor. Jálales del otro lado. ¿Ya? El que se enoja no se irrita, no se enoja fácilmente. Ojo, yo creo que más para las hermanas. El que se ama no lleva registro de las ofensas recibidas. Yo creo que sí va más para las hermanas. El que ama no lleva un registro de las ofensas recibidas. Eso de verdad, hermanitas, híjole, en serio. O sea, a veces ustedes guardan un récord así más, o sea, su récord que guardan está más profundo, más sofisticado que el del Departamento de Motores y Vehículos. En serio. Sí, o sea, ustedes de repente guardan registros de lo que les hicimos. O sea, de acuerdo a ustedes, les hicimos algo malo desde el día de la boda. Y es más, desde que eran novios, ya llevas 20 años de casado y todavía te acuerdas. Ay, sí, vea, pero ¿te acuerdas cuando en el día de la boda me hiciste esto? ¿Qué? ¿No te acuerdas que me hiciste esto? Pues no, oye, no me acuerdo ni de lo que hice la semana pasada. ¿Qué es que me acuerdo de lo que hice hace 3, 5, 20 años? No, hombre, por favor. ¿Ah? Entonces, a ver, ahí de verdad, tomen en cuenta eso. El que ama no lleva un registro de las ofensas recibidas. El que ama no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y me encanta, el versículo 7. El que ama nunca se da por vencido. El que ama jamás pierde la fe. El que ama siempre tiene esperanza. Y el que ama se mantiene firme en toda circunstancia. Repito, el que ama jamás se da por vencido. No se rinde. Siempre lucha por su matrimonio. El que ama jamás pierde la fe ni la esperanza porque tiene la fe en Dios de que las cosas van a mejorar. El que ama se mantiene firme ante cualquier circunstancia que venga a su vida. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de amor, de acuerdo al Señor. ¿Sí? Ese es el concepto. Ahora, ¿cómo aplicamos todos estos conceptos, todas estas virtudes en nosotros, en nuestro matrimonio?
Efesios 5:2. Ahí nomás den la vuelta. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Qué tal los coscorrones? Mira, ni hablan. ¿Está bien? Bien, señor. Estás trabajando, señor. Bien. ¿Cómo aplicamos estas virtudes en nuestro matrimonio? Bueno, Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate nada más, mi hermano, lo que se nos está diciendo aquí. Dice, otra vez, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos de ser imitadores. ¿Imitadores de quién? De Cristo, ¿verdad? Vivir como Cristo, ¿sí? Y vivir una vida de amor tal cual la vivió Jesús. Si tú lees los evangelios y tú estudias la vida de Jesús, te podrás dar cuenta que Jesús exaltó, demostró todas estas virtudes del amor. Jesús las exaltaba perfectamente bien. Por lo tanto, aquí se nos dice que seamos imitadores de Jesús, que vivamos una vida en amor, así como Cristo la vio, al modo o al grado de entregar su vida por nosotros. Ahora, ¿esto qué significa en nuestros matrimonios? Efesios 5:25, ¿qué dice? Otra vez se nos da una instrucción, maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? A ver, maridos, dice, amen a sus esposas, así como, o de la misma manera, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Al grado de sacrificarse por ella, se entregó por ella. ¿Sí? También, maridos, así tenemos que amar a nuestras esposas, al grado de entregarnos a ellas. Y esposas, así deben de amar a sus maridos, al grado de entregarse por ellos. Ahora, si todavía te quedan dudas, para que lo entendamos un poquito más fácil, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, fíjate lo que se nos dice. Aquí está un poquito más claro esa idea, siento yo. Juan 15:13. Fíjate lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, este mismo versículo, en una traducción más sencilla, dice de la siguiente manera: el amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. ¿Ves? El amor más grande que cualquiera pueda demostrar es dar la vida por los amigos. Ahora alguien dice, ya ve, hermano, pues por los amigos. Bueno, si tú estás casado, déjame decirte que tu mejor amiga o tu mejor amigo debe de ser tu cónyuge. ¿Sí? Entonces, tienes que dar la vida por tu amigo, por tu amiga. Aquí la pregunta sería, ¿estás entregando tu vida por tu matrimonio? ¿Te estás entregando totalmente a tu esposa, a tu esposo? ¿O eres capaz de sacrificar tu tiempo, tu valioso tiempo, ese tiempo que tú empleas en amigos, en deportes, en pasatiempos, en redes sociales o incluso en el trabajo? ¿Eres capaz de sacrificarte o de sacrificar algo para entregárselo a tu esposa o a tu esposo? ¿Sí? El sacrificar nuestro tiempo, mis hermanos, o sea, recuerden, no estoy diciendo que sea malo que tú tengas un tiempo pues solo para distraerte, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene nada de malo que de repente pues tú te vayas con algunos amigos pues a jugar fútbol, una cascarita, o que de repente te sientes a ver un partido de fútbol, un deporte, o cualquier cosa que a ti te guste, ¿verdad? O sea, recuerden que hay un balance. La Biblia nos enseña a tener un balance, un equilibrio. La Biblia nos enseña, nos dice que para todo hay un tiempo. Hay un tiempo para nacer, como hay un tiempo para morir, hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, etc. ¿Sí? Entonces debes de tener equilibrio en tu vida. Pero oye, si tú de repente todos los días te pasas 4 o 5 horas sentado enfrente de la televisión, sin ponerle atención a tu esposa, a tus hijos, oye, eso ya raya en, oye, ¿qué te está pasando, no? O sea, totalmente desobligado. Si tú eres de los que se pasan 4 o 5 horas con los amigos jugando y vacilando, y tu esposa ahí en la casa y te necesita, y tú estás aquí con los cuates o en los videojuegos o en las redes sociales, etcétera. Oye,
tú estás mal, reacciona, ¿sí? Reacciona. El sacrificar nuestro tiempo, el dejarnos a nosotros mismos a un lado y darle ese tiempo a nuestra esposa, créeme, mi hermano, mi hermana, que le estarás demostrando tu amor y le estarás reflejando que Cristo está en ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente puedes tú decir, ay, amor, voy a jugar, pero te pasas 5 horas, y si tú sacrificas y sabes que hoy no voy a ir a jugar, o nada más voy a ir media hora, o nada más voy a ver medio tiempo el partido, o terminando el partido, vamos, quería yo echarme 3 juegos, pero no, nada más voy a jugar, voy a ver uno, y vámonos a comer, vamos a tomarnos un helado, vamos a caminar, vamos a platicar, ¿sí? O sea, hay que sacrificarnos. ¿Estás dispuesto a sacrificar cualquier cosa por tu esposa, por tu esposo? El amor de Cristo por nosotros, mis hermanos, va más allá del amor que podamos tener por cualquier cosa de este mundo. Su amor es un amor como de entrega total, de sacrificio, es un amor desinteresado, es un amor que muestra acción. Cristo lo demostró en Romanos 5:8, yo lo leo, dice, pero Dios muestra o demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿ves? El amor, o sea, Cristo no nomás vino y dijo, los amo, los amo, los amo, ¿sí? De repente se acercaban los enfermos, te amo, pero no te sano, los amo, pero ahí nos vemos, adiós, bye. O sea, ¿de qué le sirve, de qué sirve que tú le estés diciendo a tu esposa 100 veces al día, te amo, te amo, te amo, te amo, y no se lo demuestras? Demuéstraselo, ¿sí? ¿De qué le sirve a tu esposa? Amor, te amo, y estás en la televisión 5 horas, te amo, amor, ¿sí? O en las redes sociales, te amo, mi amor, te amo. Estás pegadota ahí al teléfono, 3, 4 horas ahí, te amo, sí. Demuéstraselo. Amor, te amo, apago la tele, vente, vámonos a caminar. Ya, se apaga el celular, amor, fíjate que quiero platicar contigo, órale, ¿sí? O sea, la verdad es que Dios nos debe de estar ahorita redarguyendo, hermanos, ¿sí? Nos debe de estar redarguyendo. El amor se tiene que demostrar, ¿sí? Jesús nos amó, y no necesariamente porque fuéramos atractivos o feos, porque fuéramos ricos o pobres, güeros o morenos. Y Jesús nos amó porque simplemente Él nos ama. Y esto fue lo que lo llevó a Jesús a dar ese máximo sacrificio, renunciando a todo, a su gloria, a su vida, por servirnos. Debemos de ser siervos. Se supone que somos siervos, ¿no? Tenemos que ser siervos, tenemos que servirle a nuestra esposa, a nuestro esposo. El amor incondicional es aquel que siempre está dando, ¿sí? Que siempre está dando, que siempre está sirviendo. Es totalmente comprometido en buscar lo mejor de cada uno de los dos, sin importar la respuesta que demos, ¿sí? Esta forma de amor es totalmente desinteresada y no debe de cambiar independientemente de que a lo mejor el amor que tú estés dando no sea devuelto de la misma manera. ¿Me explico? Simplemente tienes que amar a tu esposa. A veces alguno de los dos puede ser que brinde o demuestre más amor y el otro no tiene la misma respuesta, y esto a veces puede implicar en sentirse mal, ¿verdad? De que, ay, pues es que pues yo trato de mostrarle el amor, pero él pues no hace lo mismo conmigo, ¿sí? A veces, porque a veces somos diferentes, pero no significa que no amemos. Pero tenemos que ver esos detallitos. Si tu esposa o tu esposo de repente lo ves así como diferente o así como triste, pregúntale. A lo mejor ponte a pensar que a lo mejor lo único que necesita es un tiempo que le dediques, ¿sí? Que apagues tu televisión, tu teléfono, que dejes a tus amigos, que dejes de hacer muchas cosas a lo que le dedicas tiempo y lo inviertas en ella o en él, ¿sí? A veces, y mis hermanos, hermanas, no se desanimen. A veces yo sé que es difícil, es duro, créanme, cuando a veces pues tú estás dando todo y la respuesta no es la misma. Pero ánimo, tú tienes que amar a tu esposo, tienes que amar a tu esposa independientemente de la respuesta que tú recibas. Amén. Por lo tanto, ama a tu esposa, ama a tu esposo, igual que Cristo amó a la iglesia, al sacrificio. Sacrifícate por ella, sacrifícate por él. Bien, el segundo aspecto es la fidelidad. La fidelidad en el matrimonio. Vamos al libro de Oseas, por favor. Oseas,
ahí. Después de Daniel, Oseas capítulo 2. Vamos a leer estos versículos. Versículo 19. ¿Lo tienen? Muy bien, quiero que observen, quiero que pongan atención, hermanos, en las palabras que Dios transmite a través del profeta. Dice el versículo 19: y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. A ver, vean el lenguaje, mis hermanos. Aquí se nos está dando un lenguaje, bueno, más bien se nos está dando a entender que Dios hizo un pacto con Israel, ¿sí? Y vemos que este pacto o esta relación muestra una renovación de votos conyugales. ¿Ves? Fíjate, dice, y me casaré contigo para siempre, dice el Señor. Me casaré contigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Me casaré contigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Ahora, aquí hay tres elementos que son muy importantes de tomar en cuenta. El primer elemento es la perpetuidad. Versículo 19, y me casaré contigo para siempre, ¿sí? El matrimonio debe de ser para siempre, para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Así se casó el Señor, así lo está diciendo el Señor. Entonces tenemos que entender que el matrimonio es para toda la vida, ¿okay? A ver, habrá situaciones, habrá cosas que posiblemente pues amerite el divorcio, pero por cualquier cosa, o sea, no te puedes divorciar. O sea, tiene que ser realmente algo muy extremo que realmente lo amerite, ¿sí? Pero nada más porque, es que ya no me gusta cómo te pusiste, me quiero divorciar de ti. Es que tú no eras así, mira, eres bien flojo, mejor ya muere, ya, vamos a divorciarnos. No. O sea, para todas esas cosas hay solución, ¿sí? Entonces el matrimonio es para siempre. La segunda cosa es la devoción y compromiso que debe haber en el matrimonio. Dice, y me casaré contigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Esto quiere decir que debemos de llevar una vida recta en el matrimonio, ser equitativo. Ya ves, tienes que tener un equilibrio, tienes que ser sabio, tienes que ser objetivo en cada decisión y responsabilidad que nos corresponda. Y se debe de tratar de demostrar el amor constantemente, ¿sí? A eso se refiere. Y el tercer elemento dentro del matrimonio es la fidelidad, ¿sí? Y me casaré contigo, dice el Señor, en fidelidad, ¿sí? Ahora, ¿qué es la fidelidad? ¿Sí? ¿Qué es la fidelidad? La definición de fidelidad, de acuerdo al diccionario, dice, la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Es alguien que demuestra lealtad. Esa es la fidelidad, alguien que demuestra la lealtad. Hace un momento dijimos que un pacto, ¿qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos personas en las cuales asumen determinadas obligaciones, responsabilidades y se comprometen a cumplir lo estipulado en ese pacto, ¿verdad? Ahora, Dios, como podemos ver aquí, se comprometió con Israel, hizo un pacto. ¿A qué se comprometió Dios con Israel? Versículo 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Eso está increíble, y te haré dormir segura. ¿Qué está diciendo Dios, mis hermanos? ¿En qué se comprometió Dios en el pacto conyugal que hizo con Israel? Él se comprometió en protegerla, se comprometió a suplir sus necesidades, se comprometió a estar con ella siempre. Me casaré contigo para siempre y sabrás que soy fiel, ¿sí? Por eso dice al final del versículo 20, y conocerás a Jehová, conocerás quién soy yo. Mira, ¿sí? Conmigo, yo te voy a tratar bien, te voy a cuidar, voy a suplir tus necesidades, te voy a defender, haré que duermas segura, ¿sí?
Ahora, esas son parte también de las promesas que nosotros hicimos en nuestro pacto de matrimonio. ¿Sí te acuerdas de lo que tú prometiste cuando te casaste o ya se te olvidó? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí? Y prometo amarte y respetarte. ¿Sí? Y prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Sí? Es decir, prometo estar contigo en cualquier situación. Prometo serte fiel, prometo serte leal. ¿Sí? Espero que recuerdes esas promesas, porque esto es parte de tu pacto, ¿sí? De ese compromiso que tú hiciste con tu esposa, con tu esposo. Si tú prometiste amarla o amarlo, o prometiste suplir sus necesidades, no solamente materiales, ¿sí? Sentimentales y afectivas. Prometiste protegerla, cuidarla, hacerla dormir segura. ¿Sí? Espero que estés recordando esas promesas, porque de no cumplir tus promesas estarías demostrando infidelidad. ¿Sí? Ahora, la infidelidad no solamente se demuestra a través del adulterio, ¿ya? ¿Sí me explico? O sea, ser infiel no significa que engañaste a tu esposa con otra mujer o engañaste a tu esposo con otro hombre, no. La infidelidad se refleja en abandonar a tu cónyuge en el momento que más te necesita. Eso es infidelidad. ¿Sí? También, así es la infidelidad. Si tú traicionas la lealtad de tu cónyuge por buscar o por irte en pos de otros placeres, sueños, anhelos, deseos o cualquier cosa, entonces estás siendo un infiel. Por ejemplo, imagínate que hay un matrimonio y de repente a uno de los cónyuges le diagnostican una enfermedad terminal, ¿sí? O tiene un accidente o le pasa algo que lo deja imposibilitado, ya no se puede mover, ya no depende de él mismo, te necesita, ¿sí? Pero tú de repente dices no, y de repente le dice esta persona, el otro le dice al cónyuge enfermo, le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, yo aún estoy joven, yo aún me siento joven y bella o joven y guapo, ¿sí? Aún estoy joven, aún merezco ser feliz, lo siento, no voy a estar contigo, no pienso poner mi vida para perder mi vida en cuidarte todos los años que tengas que estar así, lo siento, ahí nos vemos, lo abandonas. Eso es ser infiel, eso es ser desleal, ¿sí? O por ejemplo, cuando de repente viene crisis al matrimonio, una crisis económica, pierdes el trabajo, no tienes trabajo y las cosas se ponen así fuertes, ¿verdad? Color de hormiga y no tienes para comer y todo eso, y estás pasando por una situación realmente difícil y te dice de repente el cónyuge, ¿sabes qué? Lo siento, yo no viví para vivir en miseria, yo no viví para andar así que ahí nos vemos, que te vaya bien. ¿Sí? Eso es infidelidad, eso es deslealtad, ¿sí? Ahora, ser infiel en cualquiera de las formas que sea, ¿sí? Abandonar a tu cónyuge en el momento que más te necesita, o cometer adulterio, el hecho de ser infiel trae consecuencias graves, mis hermanos, pero muy, muy graves. En Oseas vimos el pacto que Dios hizo con Israel, ¿verdad? Un pacto con base o con esencia matrimonial. Y de lo que podemos estar seguros, mis hermanos, es de que Dios siempre será un marido fiel. ¿Amén? Dios siempre será ese marido fiel que promete cumplir y que cumplirá su pacto, sus promesas. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Seres humanos imperfectos, ¿sí? Somos imperfectos y todos corremos el riesgo de romper el pacto con Dios, de serle infiel a Dios. Todos corremos el riesgo de serle infiel a nuestra esposa, a nuestro esposo. Todos corremos ese riesgo. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, ¿sí? Y veamos a ver las consecuencias, ¿sí? Por parte de algunos israelitas que rompieron ese pacto al demostrarle infidelidad a Dios. Y cómo Dios, mis hermanos, les reprochó a estas personas del pueblo de Israel que demostraron infidelidad a Dios, personas que gustaron, que experimentaron el cuidado, la abundancia, el amor de Dios, y que aún así traicionaron a Dios siendo infiel, ¿sí? Y creo que de verdad, ¿sí? Dios va a estar tratando con nosotros en estos versículos que vamos a leer, porque posiblemente Dios nos vaya a reprochar a algunos de nosotros, pero aguanten, ¿sí? En Malaquías 2:10, yo lo voy a leer, nada más por el tiempo,
Toma nota para que después lo leas en tu casa, lo vuelvas a repasar. Malaquías 2:10, y lo voy a leer de una versión más sencilla. ¿Listos? Les pido que por favor escuchen con atención. Dice, todos nosotros tenemos un mismo antepasado y a todos nos creó un solo Dios, ¿correcto? Fuimos creados por un solo Dios. Si esto es así, escuchen, si esto es así, ¿por qué nos engañamos los unos a los otros? Es decir, ¿por qué nos traicionamos unos a otros? ¿Por qué no cumplimos con el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados? Todos en Judá y en Israel hemos sido infieles a Dios. Todos hemos sido infieles a Dios. Todos hemos hecho actos vergonzosos en Jerusalén. ¿Quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Todos hemos traicionado a Dios en alguna ocasión. ¿Sí? Todos nos hemos traicionado unos a otros. Dice, todos han hecho actos vergonzosos en Jerusalén, en el templo mismo que Dios tanto ama. Es decir, todos nosotros en alguna ocasión le hemos faltado el respeto a la santidad de Dios. Dice, los hombres de Judá se casan con mujeres que adoran otros dioses. Y fíjense, y dice el profeta, y todavía se preguntan, ¿por qué Dios ya no recibe con gusto sus ofrendas? Todavía te preguntas, ¿por qué Dios ya no contesta tus oraciones? ¿Por qué Dios ya no te escucha? ¿Por qué Dios ya no recibe tus ofrendas con gozo? Pues porque le has sido infiel. Porque has cometido actos vergonzosos. Porque le has demostrado tu deslealtad a Dios. Y todavía nos preguntamos, ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Por qué Dios no nos contesta? ¿Por qué Dios no nos sana? ¿Por qué Dios no suple las necesidades? Revisa tu vida. Revisa tu corazón. Reconoce que has pecado delante de Dios. Sigue diciendo el profeta, pues ahora que acabe Dios, esto es fuerte, que acabe Dios con quienes hacen eso. Y no importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar. No importa que estés, ay Señor, te amo Señor, tú conoces mi corazón Señor. Ay Señor, ten piedad de mí. De nada vale que llenes de lágrimas su altar si tú no te arrepientes. Si tú no reconoces que has cometido actos vergonzosos, si tú no reconoces que has sido infiel a Dios, ¿sí? Dice que acabe Dios con quienes hacen eso. No importa que le traigan ofrendas y que llenen de lágrimas su altar. Y que acabe también con quienes ven esto y no hacen nada para impedirlo. Eso es para los líderes, ¿sí? En la iglesia. Que acabe Dios también con esos líderes que están viendo que hay inmoralidad en sus iglesias y no hacen nada. ¿Sí? Que la maquillan, que la soportan, ¿sí? Que acabe Dios también con esos líderes que no hacen nada por resolver y tomar cartas en el asunto cuando hay pecado, de estos pecados fuertes dentro de su iglesia, ¿sí? Sigue diciendo el profeta, Dios ha visto lo que han hecho todos ustedes. Escuchen, cuando eran jóvenes se casaron y se comprometieron a ser fieles a su esposa o a su esposo, pero no han cumplido con su compromiso. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Ya ven? Una sola carne. ¿Sí? Un solo cuerpo y un solo espíritu. Dios nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él, apartados para Dios, matrimonios apartados para Dios. Nuestro Dios odia, esta palabra es dura, Dios odia a quienes son violentos y abandonan a su esposa o a su esposo. Por lo tanto, escuchen, tengan cuidado y no les sean infieles a su esposa o a su esposo. Dios odia a quienes son violentos. Cuidado con ponerle la mano a tu esposa. Cuidado con insultarla, con humillarla. ¿Sí? Dios odia eso. ¿Sí? Cuidado con abandonar a tu esposa o a tu esposo por cualquier tontería. ¿Sí? Por lo tanto, tengan cuidado, dice el Señor, y no les sean infieles a su esposa. Esto, mis hermanos, es palabra de Dios. El concepto de Dios. Ahora, como lo dije hace un momento, puede ser que cada quien tenga su concepto, su idea de infidelidad. Para lo que a algunos puede ser infidelidad ciertas cosas, para otros puede ser que no lo sea. Posiblemente para algunos para ti no sea infidelidad que en las redes sociales estés
mensajeándote o estés aceptando amistades de otras mujeres o de otros hombres, ¿sí? Tal vez para ti no sea infidelidad que de repente hayas encontrado o hayas en esas redes sociales que hayas encontrado a tu exnovia o a tu exnovio de la secundaria, de la preparatoria, ¿verdad? Y de repente te pones ahí a mensajear, ay, ¿te acuerdas cuando nos íbamos atrás del taller de electricidad y ahí estábamos juntos y nos comimos la torta y quién sabe qué? O sea, si para ti eso no es infidelidad, pregúntale a tu esposa o pregúntale a tu esposo cómo lo ve. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado, hermanos. No seamos infieles con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿Sí? Hay quienes todavía tienen mucha confusión con este tema de la infidelidad. Pero déjame decirte una cosa, como lo dije hace un momento, aquí no importa lo que yo piense o lo que tú pienses acerca del amor o la infidelidad. Aquí lo que nos importa es lo que Dios piensa. Y lo que Dios piensa es que la infidelidad es pecado. Es pecado. La Biblia nos afirma categóricamente que la infidelidad, la deslealtad, es pecado. En Hebreos 13:4, fíjense, vamos rápido. ¿Ya se aburrieron? ¿Le seguimos? Bueno, ya nos falta, ¿eh? En Hebreos 13:4, pero con ganas, ¿no? Ok, en Hebreos 13:4, vean lo que nos dice el Señor. ¿Ya lo tienen? Dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A ver, dice, honroso, o sea, es algo de alta estima, algo valioso. Dice, sea en todos, o sea, en todos los matrimonios, el lecho sin mancilla. Esa palabra lecho viene de la palabra griega koite, ¿sí? De donde se deriva la palabra coito. Ustedes sabrán, entenderán, ¿sí? Pero también esta palabra koite significa cohabitación o lugar de intimidad. Mancilla viene de la palabra griega amiantos y significa defecto, imperfección, mentira o engaño. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Nos dice el Señor, a ver, respeten el matrimonio manteniendo pura nuestra relación de pareja, ¿sí? Nuestro lugar, nuestra habitación, ¿sí? ¿Sí me explicó? Respeten el matrimonio manteniendo pura nuestra relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio y a los que practican inmoralidad sexual. Mi hermano, mi hermana, tienes que cuidar, mantener pura, ¿sí? Tu relación, tu matrimonio, ¿sí? Eso es importante. Y esto es porque el matrimonio, mis hermanos, como ya lo hemos venido estudiando, es comparado a la relación entre Jesús y la iglesia. ¿Sí me explicó? Y al verse, y si nosotros contextualizamos o entendemos que el matrimonio lo relacionamos en la manera como Jesús amó a la iglesia, no debe de existir infidelidad en la pareja, sino debe de existir deslealtad en el matrimonio, no debe existir mentiras, ¿sí? En tu hogar, bajo ninguna circunstancia. Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio o el que comete infidelidad en cualquiera de estas que sea, dice, es falto de entendimiento. O sea, te falta, chavo, no te camina la rata. Así dice Proverbios, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe, es decir, pervierte, empeora su alma el que tal hace. Y las consecuencias emocionales, mis hermanos, de la infidelidad pueden ser duraderas y afectar no solamente al cónyuge, sino también a los hijos. ¿Sí? ¿Escuchaste? ¿Sí? Las consecuencias emocionales derivadas de la infidelidad no solamente afectan a los cónyuges, arrastras a tus hijos. ¿Sí? Sino, o sea, cuando tú tienes una discusión en casa, así fuerte, y ves a tus hijos, ¿cómo están? Están traumados, así como espantados, a ver qué va a pasar, y están así los niños, o sea, lo estás afectando emocionalmente. Ahora imagínate una separación, un divorcio, una infidelidad, una deslealtad. O sea, estás lastimando también a tus hijos, no solamente estás lastimando a tu cónyuge, estás arrastrando a tus hijos. Entonces el cónyuge, ¿sí?
Y ahora, el cónyuge traicionado puede estar experimentando sentimientos de ira, tristeza, traición, lo que lo lleva a luchar para volver a confiar con su pareja, ¿sí? O sea, si alguien sabe de estos casos, o sea, te podrás dar cuenta, o sea, cuando hay esa traición, esa deslealtad en un matrimonio, en una pareja, el que fue ofendido, o sea, lucha de verdad, o sea, tiene una lucha muy fuerte. ¿Por qué? Porque empieza a tener sentimientos encontrados. De repente puede estar tranquilo y de repente le viene el recuerdo y se enoja y se siente traicionado y está luchando por tratar de volver a confiar en su pareja. Ahora, la pareja infiel también sufre, porque puede sentirse culpable y avergonzada por sus acciones, lo que lo lleva también a luchar con las consecuencias de su pecado. Se siente avergonzada, señalada, juzgado, criticado, etc. ¿Sí? O sea, todos sufren, mis hermanos, cuando hay un caso de infidelidad, de deslealtad, ¿sí? Ahora, si somos infieles, o si hemos sido infieles, porque todos hemos pecado, si alguna vez le hemos sido infiel de alguna manera, a nuestro cónyuge, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, reconocer nuestra falta, reconocer nuestro pecado y arrepentirnos delante de Dios primeramente. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar la infidelidad o para evitar volver a cometer una infidelidad? Bueno, es muy importante que fomentes una relación fuerte con Dios. Eso es la base. Tienes que tener comunión con Dios. Esto es esencial para evitar la infidelidad, ¿sí? Tener relación con Dios. Ahora, ¿cómo lo hago? Tienes que orar, tienes que leer la Biblia y tienes que congregarte, ¿sí? Estas tres cosas, o si hacemos estas tres cosas, podemos edificar nuestra fe y confiar en que Dios nos dará las fuerzas para soportar o resistir las tentaciones. Pero si tú no oras, si tú no lees la Biblia y mucho menos te congregas, no, hombre, pues, ¿cómo le vas a hacer frente a la tentación? Y luego vas a decir, ay, hermano, es que Dios puso la tentación. No es cierto, Dios no te puede tentar. Ay, es que soy débil, la carne es débil. Pues sí, pues eres débil porque no fortaleces tu espíritu, porque no lees, no oras, no te congregas. El Salmo 119:11 dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Ven qué importante es guardar la palabra de Dios? Consultar la palabra de Dios. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces, a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, ¿sí? Podemos, mis hermanos, de verdad, volvernos más conscientes de su voluntad para nuestras vidas, para nuestro matrimonio, para nuestras familias, y estar más equipados para resistir las tentaciones y los problemas. Amén. ¿Seguimos? Tercer aspecto, el perdón en el matrimonio. Ya vamos a acabar, ya nos falta como una hora. El perdón es para que hagan hambrita. El tercer aspecto es el perdón en el matrimonio. Mateo 18:21. Mateo 18:21. Estoy seguro, mis hermanos, que el Señor está trabajando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, y vamos a salir edificados, van a ver. Mateo 18:21, ¿ya lo tienen? ¿Amén? Amén. Eso, con fuerza, no se me duerman, no se me cansen. Dice la palabra, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. A ver, aquí se nos está enseñando, mis hermanos, que el perdón debe de ser un hábito en nosotros. Debe ser una constante en un cristiano, ¿sí? Ahora pregunto a los matrimonios, o sea, sobre todo a los matrimonios, ¿verdad? Pero a todos en general, pregunto, en este momento de tu matrimonio, de tu vida, ¿sí? Independientemente que no esté tu esposo, a ver, escuche, en este momento de tu vida, ¿se te hace muy difícil perdonar a tu cónyuge alguna ofensa? No me contestes, ahí tú contéstate.
¿Se te hace muy difícil en este momento perdonarle a tu cónyuge algo que te hizo, algo que te ofendió, o una serie de ofensas que han permanecido sin resolver durante tu matrimonio? ¿Se te hace difícil? Bueno, déjame decirte que el perdón es una de las claves para resolver estos conflictos. Tienes que perdonar, ¿sí? Pero ahora, ¿sabes cómo perdonar? ¿Sí? ¿Sabes por qué perdonamos? Es lo que vamos a ver a continuación. Y créeme que si nosotros comprendemos estos principios y los aplicamos, porque no solamente se trata de escuchar, sino se trata de aplicar. Si nosotros los aplicamos, créeme que nuestros matrimonios podrán ser restaurados. ¿Para qué? Para volver a experimentar esa unión, ese afecto, ese amor que disfrutábamos antes de los problemas, antes de la ofensa. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿tú quieres que tu matrimonio sea restaurado, sea edificado, sea fortalecido, sí o no? Sí. ¿Sí? Amén. Bueno, entonces, ¿por qué debo perdonar? ¿Por qué debemos perdonar? ¿Sí? Respuesta, pues porque Dios lo manda. Simple, así, porque es un mandamiento de Dios. ¿Sí? Así que este debe ser, mi hermano, el punto central en nuestro pensamiento. Debo de perdonar porque Dios lo manda, porque es un mandamiento de Dios. Amén. Debo perdonar porque es un mandamiento de Dios. Muchas parejas usan el perdón como una opción, como algo que pueden hacer o no hacer dependiendo de su gusto o de su estado de ánimo. No te perdono. Bueno, te perdono. No, ahorita no me hables, no quiero perdonarte. Ay, no, lo voy a perdonar cuando me compre lo que le pedí. No, o sea, ¿sí? Muchas parejas pueden usar el perdón como chantaje o como una opción, dependiendo de cómo se sientan. Sin embargo, el perdón, mis hermanos, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, no es opcional, no es una opción. La palabra de Dios declara que tienes que perdonar a todo y cualquier ofensa que te hagan. Este mandamiento incluye, por supuesto, a tu cónyuge. ¿Sí? Tienes que perdonar todo. Hace rato leímos las virtudes del amor. ¿Sí? En Marcos 11:25, acompáñenme. En Marcos 11:25, fíjate lo que dice el Señor Jesús. En Marcos 11:25 dice, y cuando estés orando, ¿ya lo tienen? ¿Ya? ¿Amén? Dice, y cuando estés orando, ¿qué dice? ¿Qué dice? Perdona. Exacto, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone vuestras ofensas. ¿Sí? O sea, tienes que perdonar. Si quieres que Dios te perdone, tú tienes que perdonar. ¿Sí? A cualquier persona y cualquier ofensa. Esto también el apóstol Pablo en Colosenses 3:13 también lo aplica. Fíjense. Colosenses, si quieren acompañarme. Colosenses 3, versículo 13, el apóstol Pablo también exhortó a los cristianos a perdonar. Fíjense cómo les dice el apóstol Pablo. Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también, ¿qué dice? Háganlo ustedes. ¿Sí? Por lo tanto, mi hermano, a ver, ¿qué principio, qué concepto, qué lección estamos aprendiendo ahorita? Que el perdón no es opcional, sino que es una responsabilidad de todo cristiano que ha sido ofendido. Tenemos que perdonar de la misma manera como Cristo nos perdonó. ¿Sí? Eso es parte de nuestro deber como creyente, no es opción. ¿Sí? ¿Cristo nos perdonó? ¿Sí o no? ¿Dios nos perdona? Sí. Entonces, ¿por qué nosotros a veces no queremos perdonar? ¿Acaso nos creemos más justos que Dios? ¿Sí? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿sí o no? Eso dijo Jesús, ¿sí o no? ¿Quiénes aman a Jesús? ¿Quiénes lo aman? Todos, ¿verdad? Exacto, los que lo obedecen. Entonces, el perdón es un mandamiento. El perdón es una expresión, una manera de expresarle tu amor al Señor. El perdón es un acto de obediencia a Dios para que tú le agrades, para que tú le puedas dar honra y gloria ante todo, incluso por encima de ti. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos perdonar? O sea, ya sabemos por qué tenemos que perdonar. Ahora, ¿cómo perdonamos? ¿Cómo podemos perdonar?
haciendo una decisión, hermanos. Tenemos que decidir en nuestro corazón y en nuestra mente hacer una promesa. Hebreos 8:12. Ya vamos al final. Aguanten. Hebreos 8, capítulo 12. ¿Lo tienen? Hebreos 8:12. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sí? Porque dice el Señor, porque perdonaré sus injusticias. Así se llama propicio, perdonar. Porque perdonaré sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vean la promesa que hace Dios. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Sí? Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más. Cuando Dios perdona, mis hermanos, Él hace una promesa muy importante que nosotros debemos de considerar y hacer también, ¿sí? Cuando nos sentimos ofendidos, y es perdonar. La palabra griega que aquí se traduce como acordarse significa mantener en la mente, guardar o meditar para utilizar en otra ocasión, ¿sí? Entonces, esta promesa que Dios hace es muy importante. Él promete que cuando nos perdona, no mantendrá en su mente o no traerá a memoria nuestros pecados para utilizarlos en otra ocasión, ¿sí? Es decir, Dios promete perdonarnos y ya olvidarse de esos pecados. Ahora, Dios obviamente no pasa desapercibido lo que hacemos, porque Él es omnisciente. Él lo ve todo, Él lo sabe todo, ¿verdad? Sencillamente Dios escoge no traer a la memoria nuestras ofensas o sacarlas nuevamente para estarnos condenando. Ay, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, el otro día hiciste esto, el otro día me mentiste, el otro día robaste, el otro día gritaste, el otro día ofendiste a tu esposa. No, cuando Dios perdona, promete nunca jamás acordarse de nuestros pecados. Entonces, cuando perdonamos, mis hermanos, tenemos que tener el mismo espíritu de perdón, ya que la palabra de Dios te manda a perdonar así como Cristo nos perdonó, ¿sí? Y no traer a la memoria a cada rato, ay, pues que no te puedo perdonar porque esto, y es que ayer esto, y es que el otro día esto, y ahí le estás sacando y sacando y sacando las ofensas a tu esposa y a tu esposo. Eso no está bien. Si decides perdonar, perdona, y ya. Porque es un mandamiento de Dios y tienes que perdonar, porque así como Cristo nos perdonó, si eres un hijo de Dios, tienes que perdonar. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué puedes hacer o qué debes hacer si te cuesta trabajo perdonar? ¿Sí? Porque de repente es normal, o sea, si recibiste una ofensa, sigues trayendo a tu mente esas ofensas, esa deslealtad, esa infidelidad, sigues siendo atormentado por el coraje que te da el recordar la situación. Entonces, cuando sientas eso, cuando estés en esa lucha, hermano, hermana, cuando sientas esa lucha, pídele perdón a Dios. Ponte a orar y pídele perdón a Dios por esos sentimientos, por esos pensamientos. Y luego decide nuevamente perdonar a tu cónyuge. ¿Sí? Tal vez esta decisión de decidir perdonar a tu cónyuge la vas a tener que tomar 100 veces al día, porque estás luchando contra tu propia voluntad que quiere venganza, ¿sí? Pero ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Dijo Pedro. ¿Acaso 7? ¿Cuántas veces dijo Jesús? Exacto, un número indefinido. Tienes que perdonar 1, 2, 100, 1000 veces, las que sean necesarias, ¿sí? Pero si tú sigues escogiendo perdonar y al mismo tiempo le pides a Dios que te dé su poder para generar en ti ese perdón, la habilidad o la convicción de perdonar, mi hermano, vas a superar el resentimiento. Solo somete a Dios tu deseo de venganza y pide a Dios su amor, que su amor llene tu corazón. Amén. Así que, mi hermano, mi hermana, decide hoy perdonar. Perdona. Decide hoy perdonar a tu esposa, a tu esposo, cualquier ofensa que te haya hecho, ¿sí? Y renueva tus votos. Fomenta el amor. ¿Sí? Acuérdate lo que hemos leído. Fomenta el amor, la lealtad, la fidelidad. Ama a tu esposa, a tu esposo de una manera sacrificial, como Cristo nos amó. ¿Sí?
Dice la palabra que cualquiera pues, dice, que me oye estas palabras y las hace, dice el Señor, lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, entiéndase, contra aquel matrimonio, contra aquella familia, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras, estas enseñanzas de Jesús y no las hace, lo compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquel matrimonio, contra aquella familia, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Acaso quieres eso para tu familia? ¿Quieres eso para tu matrimonio? ¿Quieres ruina para tus hijos? Así que perdona, fomenta el amor, sacrifícate por tu esposa, por tu esposo, ámalo como Cristo te amó. Y recuerda que son una sola carne y que si tú lastimas a tu esposa, te estás lastimando a ti mismo. Así que mi hermano, yo les pido que se pongan de pie. Le pido a mi esposa que venga un momentito. Y bueno, los que no vinieron sus cónyuges el día de hoy, pues de todos modos ustedes perdonen en su corazón. Y el día de hoy ¿están listos para renovar su pacto? ¿Están listos para renovar su pacto? ¿Sí o no? ¿Quieren renovar su pacto? Entonces vamos a orar. ¿Sí? Recuerden las promesas que hicieron el día que se casaron. Prometo amarte y respetarte. Prometo serte fiel. Prometo estar contigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Prometo estar contigo en cualquier situación que se presente en nuestra vida y en nuestro matrimonio. ¿Estás dispuesto a cumplir tu promesa? Amén. Recuerda que en la antigüedad se sellaban los pactos con sangre y aquel que no cumplía su pacto merecía muerte. ¿Sí? Así que esto es muy serio, porque hoy delante de Dios todos nosotros nos comprometemos a renovar nuestro pacto matrimonial y conoceremos a Jehová también, que Él es el Dios verdadero, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Señor, delante de ti venimos en este día, en este momento, Padre, haciendo un pacto, renovando nuestros pactos contigo, Señor. Renovando ese pacto, Padre, de serte fiel, de honrarte, de glorificarte, Señor. Nos hacemos, Señor, nos comprometemos, Señor, a esforzarnos, a luchar por nuestras familias, por nuestros matrimonios, a buscar la lealtad siempre, en todo momento, a estar con nuestro cónyuge, sea la situación que venga, Señor. Prometo amar y respetar a mi esposa, prometo serle fiel, prometo, Señor, estar con ella en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Padre, danos la fuerza, la inteligencia y la sabiduría para poder soportar las tentaciones. Danos la fuerza, Señor, y el valor y el coraje para poder, Señor, enfrentar las luchas, para poder, Padre, nosotros ser esos líderes, esos sacerdotes del hogar, esas mujeres virtuosas por el bien de nuestra familia. Señor, delante de ti renovamos hoy nuestros pactos y perdonamos, Señor, cualquier ofensa que nuestro cónyuge nos haya hecho. Y nos olvidamos, Señor, rompemos esa lista en nuestra mente de todas las ofensas que hemos guardado